El Señor nos llamó para reinar. ¿Ya? Usted y yo estamos destinados, estamos hechos, fuimos creados para reinar. Para reinar y disfrutar las riquezas que Dios ha provisto por medio de Jesucristo, para disfrutar la salud que Dios ha provisto por medio de Jesucristo, para disfrutar de una vida en victoria. Usted y yo hemos sido llamados para esto. Esto es a lo que Dios a usted lo ha llamado. Amén. No es el deseo de Dios que nosotros, no es el deseo de Dios que nosotros no vivamos en victoria. No es el deseo de Dios que estemos en la cola. Fuimos llamados para ser cabeza y no cola. ¿Ya? Fuimos llamados y destinados para tener una vida en victoria sobre las finanzas, victoria sobre la enfermedad, victoria sobre las circunstancias, victoria en tu vida. Tu vida, hemos sido destinados para reinar en victoria en nuestra vida. Amén. Mire, Dios quiere que tengamos una posición de influencia para que seamos de bendición para las personas que están cerca de nosotros. Nosotros podemos ser de influencia, podemos ser de bendición, ¿ya? Y eso es un plan de Dios para nuestra vida. No es que yo quiera que a usted le vaya bien. Dios quiere, lo veíamos la semana pasada, cuando la palabra en Juan, tercera de Juan, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. El plan de Dios es que usted y yo seamos victoriosos siempre, no solo a veces, no en algunas cosas, sino siempre, porque fuimos destinados, fuimos creados para reinar. Mire, cuando nosotros reinamos en vida, reinamos sobre el pecado, reinamos sobre la enfermedad, reinamos sobre las carencias económicas, reinamos sobre alguna dificultad, reinamos sobre cualquier otra cosa, ¿ya? Y la capacidad de reinar, esto lo hemos visto anteriormente, pero quiero que quede muy claro, la capacidad de reinar en vida no depende de cuánto estudio usted tenga o yo tenga, no depende de lo hermoso que usted sea o yo sea, no depende no depende de usted. El reinar en vida, el que tú reines en vida, no depende de ti, porque todo, absolutamente todo, depende de Jesucristo, ni siquiera depende de cuánto dinero tengas ahorrado en tu cuenta. No depende de eso tu victoria. Toda la victoria que tú puedas disfrutar y vivir depende de Jesucristo, porque no depende de cómo yo viva o de lo que yo sea o de mí, nada. Depende de Jesús. Entonces, la capacidad de reinar es en base totalmente a Jesucristo. Esto no es pensamiento positivo. Esto no es positivismo, no es que yo piense positivo y entonces así va a suceder. No, esto está establecido en la palabra. Vamos a ir a Romanos 5, 17. Por favor, acompáñeme a Romanos 5, capítulo 17. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice en Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mire, si por uno solo, lo vamos a leer de nuevo, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, dice en vida, no en el futuro, dice en vida, por uno solo, ese solo es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La palabra reinar, que aparece aquí en Romanos 5, 17,
quiere decir reinar en vida como rey, tener un gobierno real y poseer dominio de rey. Hemos visto en clases anteriores también cómo es el dominio de un rey. Lo que un rey dice, se hace. Nadie objeta lo que un rey ha dicho. Nadie va en contra de lo que el rey ha dicho. Independientemente de cuál sea la consecuencia de ir en contra del rey, nadie va en contra del rey. Nadie se opone a lo que el rey ha dicho. Mire, si usted está viviendo una vida de derrota, una vida carente de recursos, una vida de constantemente sentirse, no sé, inferior, indigno, si usted está viviendo una culpabilidad constante en su mente, un sentimiento de condenación constante, o si usted está viviendo en enfermedad, si sufre de ataques de ansiedad, de ataques de pánico, de depresión, usted no está reinando en vida. Y yo me estoy basando en esto que hemos leído en Romanos 5:17, que dice que reinarán en vida por uno solo. Entonces, reinar en vida es tener poder sobre lo que tú vives, sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre las carencias, sobre, no sé, sobre algún ataque de pánico, sobre la angustia, sobre el temor, sobre el miedo. Eso es vivir en victoria. Comprender que tú tienes el poder y tienes la autoridad para pisotear cualquier ataque del enemigo, cualquier circunstancia que no provenga de Dios. Tú tienes autoridad para pisotearla y no vivir pisoteado por las circunstancias. No vivir amedrentado por el temor, no vivir angustiado, no vivir siempre carente. Miren, yo no le estoy diciendo que vivamos de manera irresponsable. Pero si tú realmente crees y has creído la palabra de que el Señor es tu guardador, de que el Señor es tu proveedor, entonces, ¿por qué temes o piensas que algún día te va a faltar? Medítelo en eso. Si realmente has creído la palabra, como decía Isaías, ¿quién habrá creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, si usted ha creído a lo que se ha escrito en la palabra, a lo que hemos aprendido en la palabra, no debe existir en ti ni el temor a la carencia, ni la carencia. Porque el Señor ha provisto todo. Y lo hemos leído en la palabra y lo hemos estudiado. Esa es la verdad. ¿Ya? No es algo que yo inventé, no es algo que a mí me pasó. No, sí lo vivo constantemente, porque el Señor es mi proveedor. El Señor satisface y ha satisfecho hasta el día de hoy todas mis necesidades. Y mire, piénselo así. Si el Señor ha hecho algo tan grande y maravilloso como salvarte, darte salvación, redención, perdón de pecados, justicia eterna, que son cosas tan pequeñas como sanidad, recursos, paz, ya te ha dado lo más grande. ¿Podría negarte algo más pequeño? Claro que no. Entonces nosotros no podemos simplemente creer por la salvación y no creer por lo demás, porque estaríamos creyendo a medias. Debemos creer que hemos sido destinados, creados para reinar sobre todas circunstancias, no sobre algunas.
No es que oh, yo conocí al Señor, llegué al Evangelio, conocí la palabra, conocí a los pastores y lo único que he experimentado es tanta paz. Me alegro mucho de que hayas sentido una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Pero esto no queda hasta ahí. No es solamente paz. Hay mucho más que paz. La paz es maravillosa. Pero aparte de la paz está el descanso, la salvación, el perdón, la redención, la restitución. Hay tantas cosas que Dios ha provisto para ti que de verdad me quedo corta. Porque son muchas cosas lo que Dios ha provisto para ti por medio de Jesús, sobre las cuales Él te ha puesto en autoridad y no debajo. Sobre las circunstancias y no debajo. Mire, actualmente en lugar de vernos a nosotros mismos reinando en vida, vemos más muerte que vida. Nos damos más cuenta de lo malo que está sucediendo que de lo bueno que está sucediendo. Y eso no está bien. Debemos aprender a comprender que esta es nuestra posición. Reinar en vida. Muchas veces yo he escuchado, hace muchos años escuché, de que lo que Dios había hecho, quizás a usted también lo escuchó, de que las cosas que Dios maravillosa había tenido para nosotros eran para la vida eterna. Mire, si fueran para la vida eterna, ¿qué sentido tiene esperar la sanidad a cuando usted esté en Cristo? ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido. No tiene sentido que usted disfrute de la sanidad, de las riquezas cuando esté en el cielo. ¿De qué le va a servir? Es ahora donde nosotros debemos hacer uso de esta autoridad y reinar sobre las circunstancias, sobre la enfermedad, sobre las carencias, sobre el temor, sobre la ansiedad. Es ahora donde usted tiene que tomar su lugar, plantarse sobre la palabra de Dios y mirar y establecer la palabra de Dios en su vida como una verdad absoluta. Para eso es la palabra de Dios, no para otra cosa. La Biblia afirma que nosotros debemos reinar en vida por medio de uno, y ese uno fue Jesucristo. Miren, los hombres pensamos diferente a Dios. Los humanos pensamos que debemos hacer para merecer algo. Y esto se nos enseña desde pequeños. Si tú te sacas una buena nota, yo te compro esto. Si tú te acuestas temprano, yo te premio. Si tú haces esto bien, yo te premio. Lo vemos en todo lugar. En tu trabajo, en las escuelas, en los niños, en todos lados. Hemos visto el sistema de recompensa, de hacer para recibir una recompensa. ¿Y sabe qué? Nos hemos enfocado tanto en el sistema de hacer, que los cristianos hemos olvidado que para los creyentes no es hacer, sino que está hecho. Está hecho. Recuerde que todo ha sido hecho por Jesucristo. Entonces, este sistema de hacer para merecer algo lo hemos llevado a las iglesias, lo hemos llevado al cristianismo. Y nosotros hemos comenzado a pensar de que si nosotros hacemos algo bueno, Dios nos va a bendecir. De que si nosotros hacemos, no sé, cruzamos una abuelita al otro lado de la calle, Dios te va a bendecir.
Y no es así. El sistema de Dios no es así. El sistema de Dios funciona de esta manera. Dios te bendice para que luego hagas. Es al revés. Nosotros los humanos hacemos para merecer, hacemos para lograr, para conseguir algo. Yo hago y tú me das. Pero Dios es, yo te doy para que tú hagas. Así es Dios con nosotros. Ese es el sistema de Dios. Así es la gracia de Dios. Y entonces, nosotros debemos depender y descansar en la obra de Jesucristo para que el favor de Dios y las bendiciones de Dios simplemente fluyan en nuestra vida. No hacer para que lleguen o para buscarlas, esforzarte para conseguir algo bueno de Dios. No es así. ¿Sabe por qué no es así? Porque no se trata de su desempeño y tampoco se trata del mío. Se trata de Jesucristo. Como hemos visto anteriormente en Efesios 1, dice que somos benditos con toda bendición. Con toda bendición. Todas las bendiciones ya han sido para ti. Lo que yo hago es descansar en lo que Jesús hizo en la cruz, para que esto fluya, para disfrutar de esto. No para buscarlo, sino para disfrutarlo. Entonces, insisto en esto, las bendiciones de Dios están basadas totalmente en lo que Jesucristo hizo, no en mi desempeño, no en lo que yo haga, pero sí en lo que Jesucristo hizo. No hay nada que tú puedas hacer para recibir más bendiciones de Dios. Como tampoco no hay nada que tú puedas hacer para ser más amado por parte de Dios. Tampoco no hay nada que tú puedas hacer para ser más justo, más santo ante los ojos de Dios. Porque no se trata de tu desempeño, se trata de la obra de Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz. Y eso es importante que lo comprendamos. Debemos dejar de intentar, de hacer cosas para merecer algo. Debemos comenzar a descansar en la obra consumada de Jesucristo. Jesús dijo, consumado es, terminado está, está hecho. Y miren, muchas veces nos hemos enfocado tanto en el hacer que hemos perdido de vista el reinar. Mirar tanto el hacer nos ha evitado ver la gracia de Dios. Nos hemos enfocado en hacer, en buscar hacer tantas cosas, no solamente para agradar, no solamente para recibir algo de Dios, sino para agradar a Dios. Y nos hemos olvidado de mirar la palabra cuando la palabra dice que nosotros somos aceptos en el amado. Somos aceptos por Jesucristo. Hemos sido amados a través de Jesucristo. Pero nos hemos enfocado en el hacer. Y se nos ha olvidado el sacrificio de Jesús diciendo, está hecho. Consumado es. Simplemente descansa en lo que yo he hecho. Porque ya lo he hecho todo. No hay nada que tú puedas hacer. Nada. Simplemente descansa. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 12 y 14. 12 al 14, perdón. Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14 dice lo siguiente. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Miren, la obra de Jesús
La obra de Jesucristo en la cruz es una obra terminada. Es una obra perfecta y está terminada. Por eso creemos, y lo dice la palabra, de que nuestros espíritus, este espíritu renovado, renacido, es un espíritu perfecto. Porque lo que Cristo era fue traspasado a nosotros. La obra de Jesús fue perfecta. Y no hay nada que usted y yo podamos hacer para que sea más perfecta, para que sea más completa. No hay absolutamente nada que podamos hacer. Miren, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, fuimos perfeccionados para siempre. Dice, aquí lo leímos. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y si buscamos el significado de la palabra para siempre, significa para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Es para siempre. No a veces, para siempre. Miren, a veces me puede asombrarnos descubrir muchas personas viviendo en derrota constantemente. ¿Por qué viven en derrota? ¿Por qué viven constantemente con un sentimiento de rechazo o de indignidad? Porque ellos buscan calificarse a sí mismos. Y cuando tú buscas calificarte a ti mismo, a veces lamentablemente no cumplimos el estándar, simplemente no lo cumplimos porque no hay nadie que cumple el estándar de Dios, solo Jesucristo lo pudo cumplir. Entonces, cuando la gente busca calificarse a sí mismo delante de Dios, fracasa. Y ese sentimiento de fracaso se hace constante en la vida, se hace constante y se vuelve un círculo vicioso. Y se sienten fracasados todo el tiempo. Pero es imposible que usted y yo podamos calificarnos a nosotros mismos. Jesucristo nos calificó. No nosotros a nosotros. Fue Jesucristo quien nos calificó. Y la obra de Jesús fue perfecta y fue completa. Completa. Leíamos aquí en Hebreos, mire, volvamos a leer. El versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mire, vamos a hacer ¿cómo se dice? Vamos a hacer un paralelo. Tenemos en este lado entonces la obra de Jesús. La obra de Jesucristo. Dice que Él ofreció sacrificio una vez y para siempre. Y luego se sentó. Vamos a ir al antiguo pacto. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote tenía que estar constantemente, todos los días presentando sacrificio, con sangre de animales que no limpiaba el pecado, solo lo cubría. Entonces, si nosotros estudiamos las cosas que habían dentro del tabernáculo, y esto fue algo que me asombró. No había ninguna silla. No había ningún lugar donde descansar. Y yo decía, y después como sí, tiene razón. No hay ningún lugar donde descansar. Yo no me había dado cuenta de esto. No había ningún lugar donde el sacerdote se sentara para descansar. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo para descansar. El ofrecer sacrificios era constante, todo el tiempo, sin descanso. Pero ahora Jesucristo presentó una vez y para siempre sacrificio por los pecados del mundo entero. Y se ha sentado. ¿Qué hace usted cuando termina algo?
No sé, si dijera ya, voy a pintar el techo. Le dio la primera mano, esperando un ratito que se secara, luego le dio la segunda mano y vio que le quedaba un poquitito ahí como ya, y le dio la tercera mano. Listo, terminó el trabajo. ¿Qué hace? ¿Vuelve a pintar el techo? ¿O se sienta? Estamos hablando de una obra terminada, perfecta, que no hay nada que hacerle. Jesús se sentó, porque su obra fue perfecta, su obra fue consumada, fue terminada. No hay nada que podamos hacer para ser más santos, más justos, más dignos ante los ojos de Dios. Tú no haces nada para buscar las bendiciones de Dios. Simplemente las recibes, porque no se trata de mí y tampoco se trata de ti. No se trata de nuestro desempeño. Se trata de la obra consumada de Jesucristo. Y con esto, mire, vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6 dice lo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué cree usted que Dios lo hizo sentar en los lugares celestiales junto a Él? Para que no hiciera nada. ¿Para qué otra cosa Jesús lo iba a hacer sentar a usted junto a Él en los lugares celestiales? Para que no hiciera nada, para que descansara en la obra consumada de Jesucristo, en la obra perfecta, porque Él hizo un sacrificio para siempre. Y con esto hizo justos y santos a todos los que creyeron en Él. Una vez y para siempre. ¿Cuándo? Para siempre. Debemos aprender a descansar en esta obra. Y con esto no quiero estimularlo a usted. Nadie, yo no quiero estimular, no quiero que usted piense que el Evangelio de la Gracia lo lleva a usted a ser inútil o improductivo o que esté siempre sin hacer nada. No. La gracia nos hace trabajar de mejor manera. Si tú eres estudiante, saca las mejores calificaciones para la gloria de Dios. Si tú eres ama de casa, que tus hijos sean enseñados de acuerdo a la palabra y los mejores hijos para la gloria de Dios. Si tú tienes un trabajo, una empresa, que tu empresa sea victoriosa para la gloria de Dios. Que tú seas un hombre, una mujer de influencia para la gloria de Dios. No que seamos flojos. Si entendemos la gracia, vamos a leer, vamos a seguir estudiando, vamos a capacitarnos, vamos a escudriñar la escritura, vamos a orar, vamos a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque no se trata de nuestro desempeño, pero yo puedo disfrutar de la presencia de mi Padre. Puedo ir libremente al trono de la gracia. Voy a ser el mejor. No porque yo confíe en mi capacidad, no porque yo quiera ser el mejor, sino porque la palabra dice que debo reinar en vida, que fui destinado para reinar en vida sobre toda circunstancia. ¿Y cómo son los que reinan? Vea usted. ¿Cómo son los que reinan? Gloria a Dios que Jesucristo vino y murió y resucitó y subió al tercer día y se sentó a la diestra y nos sentó con Él
para que nosotros aprendiéramos a descansar en la obra de Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que todavía no descansa en la obra del Señor. Hay gente que todavía no descansa en lo que Jesucristo hizo. Por eso es importante que usted y yo compartamos el Evangelio, porque hay mucha gente que aún no vive la libertad, porque aún no conoce la gracia, que aún no conoce la obra consumada de Jesucristo y sigue viviendo en el hacer para merecer algo que ya les ha sido dado por medio de Jesucristo. Yo quiero estimularlo con esto, quiero animarlo a que usted dé ese paso y decida, ¿sabe qué? Yo sí, voy a estudiar la palabra, voy a seguir adelante, voy a ser el mejor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque he sido llamado a ser cabeza y no cola, porque voy a reinar en vida sobre cualquier circunstancia, porque descanso en la obra consumada de Jesucristo. No podemos calificarnos, debemos dejar de hacer cosas para buscar algo de Dios. Dios le da a usted para que usted sea. Dios te provee a ti recursos para que seas de bendición a otros. Dios te da inteligencia para que seas de bendición a otros. Dios te da sabiduría para que seas de bendición a otros. Dios te da para que tú seas. O sea, tú eres porque Él ya te hizo. Tú vives en victoria porque Él ya te hizo victorioso. Tú vives en santidad porque Él ya te hizo santo. Tú vives en justicia porque Él ya te hizo justo. Tú caminas en amor porque Él depositó el amor en ti. Tú vives plenamente porque la plenitud de Dios ya ha sido puesta en ti. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por la obra consumada de Jesucristo. Debemos comprender esta verdad en nuestras vidas. Debemos hacerla nuestra, hacerla una verdad absoluta en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces, hay muchos que al desconocer esta verdad viven vidas derrotadas. Constantemente se sienten derrotados, desanimados, negativos. Nunca le ven una salida a un problema. Pero usted y yo estamos destinados para reinar, como lo dice la palabra. Y descansar, aprendamos a descansar en la obra consumada de Jesús.